Buenas, buenas. Acá estamos de nuevo con otra oportunidad para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad te voy a compartir algo que está en la Biblia, en el libro de Hechos, parte del capítulo 4 y parte del capítulo 5. Antes de empezar, una pregunta para reflexionar. ¿Por qué estás escuchando o viendo este video, este devocional? ¿Qué te motiva a hacerlo? Bueno, tener esto en mente y vamos a empezar de la mejor manera. Vamos a empezar orando, vamos a pedir la guía de Dios sobre este momento y bueno, espero que lo que te comparta pueda ser de bendición. Oramos. Bendito Dios, Señor, que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos instrumentos de guerra, Señor, que nos diste de batalla, Señor, para bendecir en nuestras vidas, para bendecir a otros, Padre. Pedimos tu bendición ahora al escucharla, Señor, y te rogamos, Padre, que pueda ser de bendición a nuestra vida y te pedimos fuerzas, Señor, para poder aplicarlo en nuestra vida, Señor, y poder bendecir a otros con nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 4, del versículo 32 en adelante. El título en mi libro, tengo la versión Reina Valera, dice todas las cosas en común. Vamos a leer dos títulos, todas las cosas en común, y en el capítulo 5 empieza a hablar de Ananías y Zafira. Dice el versículo 32 del capítulo 4, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Para entrar en contexto, acá lo que viene hablando es de los creyentes que se convirtieron y creyeron a Dios y que empezaron a compartir todas las cosas en común. Dice que ninguno decía tener o ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, no se hacían dueños de lo que tenían. Si no era esto es mío, ese es tuyo, sino que esto es nuestro. Y a eso se está refiriendo. Era en un tiempo donde los versículos más abajo describe bien, donde los hermanos que tenían bienes y raíces los vendían y del precio lo daban a los apóstoles para que los apóstoles repartieran según la necesidad de cada uno de los hermanos que tenían en ese momento. Por eso dice el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Dice el 36 y el 37, hablando de José, que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. José fue una de las personas que vendió esa heredad que tenía y la dio a los apóstoles para repartir. Y eso lo dice en el versículo 36 y 37. A partir del capítulo 5 en adelante, del 1 hasta el 11, nos habla un poco de esta pareja, Ananías y Zafira, que intentaron hacer lo mismo que muchos de los otros hermanos, de vender su heredad. Lo hicieron, vendieron su heredad y dieron parte de lo que tenían, le dieron a los apóstoles para que lo repartieran a las demás personas que eran necesitadas. Hicieron básicamente lo mismo, solo que ellos sustrajeron una parte, se quedaron con algo del total. Vendieron, por tanto, sacaron una parte del total y le dieron esa parte al apóstol. Hasta ahí todo bien. Lo malo que hicieron es haberle mentido a Pedro, el apóstol Pedro, a quien entregaron esto. Le mintieron que lo que le habían dado en ese momento era todo el precio. Era el total de lo que habían ganado al vender sus cosas. Dice así el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Los dos sabían. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si tuviera que poner un título al devocional de hoy, sería poniendo foco en mis motivaciones. Poniendo foco en mis motivaciones. Nosotros podemos tener buenas motivaciones y malas motivaciones para hacer las cosas. ¿Qué es una motivación? Te voy a leer una definición que tengo acá. Dice, motivación es animar a una persona, por ejemplo. Animar es el ánimo, es esa fuerza o energía que me impulsa a realizar algo. Una energía o una fuerza que me impulsa a realizar algo. Utilizando estas palabras podríamos leer el versículo y decir, Ananías, ¿por qué Satanás te impulsó para que mintieses al Espíritu Santo? Él mintió al Espíritu Santo. ¿Qué te impulsó a mentirle al Espíritu Santo? ¿Qué te impulsó poner esto en tu corazón? ¿Qué te impulsó? Sobre esto, algo que meditaba hace rato es el tema del reconocimiento. No sé si habrás leído en algún momento a un psicólogo estadounidense que tiene una pirámide que se le dice la pirámide de Maslow. Este estadounidense es un psicólogo que tras estudios y estadísticas sacó una conclusión e hizo una jerarquía de necesidades. De las necesidades básicas o de las necesidades más importantes y necesarias, lo puso abajo de la pirámide y arriba de cada una de esas necesidades fue poniendo como las menos importantes, podríamos decir. Digamos que de prioridad inversa sería de la más importante a la menos importante, de abajo para arriba. Y en una de esas necesidades, Maslow plantea la necesidad de reconocimiento, la necesidad que tenemos los seres humanos de ser reconocidos. Y te voy a leer una definición de reconocimiento o de ser reconocido. Ser distinguido o distinguir una persona o cosa entre varias. Distinguir una persona o cosa entre varias. Leyendo estos pasajes, una hipótesis que se puede hacer de lo que le motivó o les impulsó a Ananías y Zafira, tanto el uno como el otro, a esta pareja a hacer lo que hizo. La motivación fue el reconocimiento. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pensar que fue el reconocimiento? Y bueno, porque si nos fijamos en los versículos anteriores del capítulo 5, o sea, los últimos versículos del capítulo 4, versículo 36 y 37 del capítulo 4 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de conciliación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En versículos anteriores yo reciente leí, decía lo mismo. Muchos de los hermanos venían e hicieron lo mismo. Y ahora habla de José, que hizo lo mismo. Y José particularmente lo nombran y lo reconocen, lo distinguen de los demás. E inclusive le pusieron un sobrenombre. Acá él está distinguiendo, o sea, hay un reconocimiento. ¿Sí? Hay un reconocimiento hacia la persona de José, que inclusive le ponen un sobrenombre. ¿Y quiénes le reconocen? Nada más y nada menos que los mismísimos apóstoles, quienes en el versículo 12 y 13 del capítulo 5 dice así, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. O sea, los apóstoles eran reconocidos, eran distinguidos entre todas las personas por todo el pueblo.
eran muy distinguidos, muy reconocidos. Y estas personas, los apóstoles reconocidos por el pueblo, reconocieron a Bernabé, lo distinguieron entre las demás personas. Digamos, unas personas distinguidas distinguieron a otras personas. Y eso hizo una distinción importante, ¿no es cierto? Un reconocimiento importante porque, o sea, los apóstoles le reconocieron a José. Si era otra persona tal vez no sería tan importante, pero el testimonio que tenían los apóstoles hace que este reconocimiento sea importante. ¿Qué tal si Ananías y Zafira, al ver ese reconocimiento, o sea, que los apóstoles, siendo los apóstoles, le reconocieron a Bernabé por lo que hizo, qué tal si ese reconocimiento no haya sido la motivación de Ananías y Zafira? ¿Será que lo que hicieron de vender sus cosas, sustraer del precio y decir que dieron todo, no haya sido parte de esta motivación? Para empezar, algo que diferencia a José de esta pareja es que José no pensó en sus necesidades, sino que pensó en las necesidades de los demás de antemano. Porque él vendió todo lo que tenía y del total dio todo. Ananías y Zafira vendieron todo, pero no dieron todo. Dieron parte y se quedaron con parte. ¿Por qué se quedaron con esa parte? ¿En qué les beneficia? Y obviamente los beneficia, ahí está la clave. O sea que pensaron en ellos también. No pensaron totalmente en sus hermanos. Pensaron en sus necesidades. Y si ellos desearon tener ese mismo reconocimiento que tuvo José por los apóstoles, ¿no habrá sido esa su motivación? Y si esta pareja tenía necesidad de ser reconocida, de ser distinguida entre las demás personas por lo que hicieron también, o sea, de que reconozcan, o sea, tal vez tenían un pensamiento de, si yo hago lo mismo, voy a tener los mismos resultados. Hicieron lo mismo, pero no tuvieron los mismos resultados. Tal vez lo que cambió eso fue la motivación que tuvieron. Y por lo que podemos ver, lo que les motivó a hacer esto es pensar en sí mismo antes que en los demás. Ellos pensaron en sus propias necesidades, pensaron antes en el reconocimiento que podían recibir por lo que iban a hacer, pensaron antes en que podían quedarse con parte, inclusive doble beneficio, ¿no? O sea, somos reconocidos por una mentira, porque entregamos parte y nos quedamos con parte, y además nos quedamos con una parte del precio, doble beneficio a la vez. Dice el Señor que nosotros tenemos que tener la mirada puesta y atenta en lo que nos motiva y nos mueve, nos impulsa, como leíamos en la definición. Que tengamos cuidado con aquello que nos está impulsando a realizar ciertas acciones. ¿Qué te impulsa a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué me impulsa a hacer lo que yo estoy haciendo? Por eso te preguntaba al principio, ¿vos por qué estás mirando este video ahora en este momento? ¿Por qué, en caso de que no lo estés viendo, por qué lo estás escuchando? ¿Por qué lo compartís a otras personas? ¿Qué es lo que te impulsa a vos a hacer lo que estás haciendo? Yo quiero compartirte, para ir cerrando, dos tipos de motivaciones. Dos motivaciones positivas y dos motivaciones negativas. Vamos a empezar por las negativas. Algunas motivaciones, por ejemplo, pueden ser por contienda y otra por orgullo propio. Me siento orgulloso por lo que hago. O no, si mira lo que él hizo. Me peleo con él, entonces, no voy a hacer eso. No porque yo no me llevo bien con él. No porque esto y por aquello. Esos son motivaciones también, pero son motivaciones negativas. Vamos a leer un versículo donde habla de estas dos motivaciones, que está en el libro de Filipenses. Son dos versículos, es un pasaje conocido. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada, mira con qué palabra empieza, escucha,
nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria también puede ser orgullo propio, ¿sí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, o sea, al contrario, antes que esto, en lugar de esto, con humildad. Háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mirad lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Totalmente lo contrario de lo que hicieron tal vez Ananías y Zafira. Posiblemente ellos miraron antes, pusieron foco a sus necesidades, prestaron atención a lo que ellos necesitaban o querían en ese momento, antes de poner foco en lo que sus hermanos necesitaban en ese momento. Y el Señor nos anima a través de su palabra que no hagamos nada por motivaciones erróneas, por motivaciones negativas, equivocadas. Y dos ejemplos que tal vez lo puedas poner en práctica hoy, o cuando escuches esto y tengas la oportunidad y te acuerdes. Nada hagas por contienda y nada hagas por orgullo propio. Y dos motivaciones positivas para que puedas realizar una acción, para realizar una actividad o algo. Lo que sea que hagas, dos motivaciones correctas serían para la gloria o el reconocimiento de Dios y por gratitud. Dos motivaciones agradables delante de Dios que nosotros podemos hacer. Una es porque lo hago para la gloria de Dios, lo que me mueve o lo que me impulsa a hacer lo que estoy haciendo es la gloria de Dios. Quiero que Dios sea reconocido en donde estoy y por las personas que están a mi alrededor. Esa es una motivación. Otra motivación positiva y correcta, por gratitud. Yo estoy agradecido totalmente por lo que Dios hizo por mi vida. Envió a Jesús a morir en una cruz, sufrió todo lo que yo tenía que sufrir por culpa de mis pecados, por consecuencia de ser pecador. Él cargó todo con eso por mí. Él tomó toda la responsabilidad que yo debía cargar y la cargó Él por mi lugar, para que yo tenga todos los beneficios que tengo hoy en día de ser un hijo de Dios. Gozo, paz, amor, prosperidad, si ando correctamente en los caminos de Dios. Y no hablando solamente de prosperidad material, ¿no? Sino prosperidad en lo que Dios nos provee, de prosperar en la paz, prosperar en las bendiciones que Él nos da. Y estas dos motivaciones también son bíblicas. La primera motivación, te voy a leer, está en 1 Corintios 10:31. Decía, para la gloria de Dios, motivación positiva número 1. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, no solo por cuando coméis o tomás, cualquier cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos, lo que nos impulse a hacerlo debe ser la gloria de Dios. Motivación positiva número 1. Motivación positiva número 2. Hebreos 12:28. Gratitud por agradecimiento. Dice así este versículo. Así que, o en conclusión, recibiendo nosotros un reino inconmovible, hablando de la eternidad, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Que nuestro servicio a Dios, o entendiendo por servicio a Dios más allá de los ministerios de actividades que hacemos, sino también en nuestras relaciones con las demás personas, especialmente en las que están más cercanas a nosotros, que nuestras motivaciones positivas sean por estar agradecido con Él.
Bueno, te dejo estos dos desafíos para el día de hoy. Espero que te pueda ser de bendición y que lo puedas meditar. Y especialmente que te aventures a ponerlo en práctica y gozar de satisfacción por los resultados de ponerlo en práctica. Vamos a terminar con una oración. ¿Sí? Oramos. Bendito Dios, Señor, que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, y queremos encomendarte este momento, Señor, de meditar en tu palabra y especialmente el momento en que nos des la oportunidad de aplicarla a nuestra vida. Te lo encargamos en tus manos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.